Saludos, en este video voy a grabar el material del capítulo 14. El capítulo 14 lleva por título Corporaciones, los temas de dividendo, ganancias retenidas y cómo se reporta el ingreso. El primer objetivo es explicar cómo se trabajan las cuentas de dividendo. Entre los dividendos que se ofrecen en una corporación están los dividendos en efectivo, dividendos en acciones y lo que llamamos stock split. La distribución de dividendos para los socios puede hacerse mediante el pago de efectivo o por medio de acciones. Y el mismo se va a hacer proporcionalmente de acuerdo a el porciento que tiene ese accionista. Los tipos de dividendos que se pueden ofrecer a esos accionistas son dividendo en cash o efectivo, dividendo en property, propiedad, dividendo en acciones o lo que llamamos los dividendos bajo una nota o una promesa de nota. Hay tres fechas importantes cuando se van a dar dividendos. La primera fecha es la fecha de declaración, el Declaration Day. Esa es la fecha donde la Junta de Accionistas ha decidido declarar ese dividendo. Las tres fechas son fechas diferentes. Normalmente no es el mismo día o al mismo momento. Si observamos aquí, el 1 de diciembre del año 2027 es la fecha de declaración. Es la fecha en que la Junta de Directores ha autorizado pagar un dividendo a los accionistas. La fecha del 22 de diciembre es la fecha del registro. En esa fecha se hace un registro de los accionistas que tienen la corporación para entonces saber quiénes son elegibles para el pago de dividendos. Y la última fecha es la fecha del pago, el payment date. En ese momento la compañía, la corporación, el negocio hará la emisión de ese dividendo de acuerdo al tipo de dividendo que han decidido declarar en la fecha de declaración. En estas tres fechas, solamente en dos fechas es que se hacen entradas de jornal o asientos de contabilidad, en la fecha de declaración y en la fecha del pago. En la fecha de registro no se hace entrada o asiento de jornal en los libros de contabilidad. Cuando las corporaciones pagan dividendos en cash, estas deben tener claro las ganancias retenidas que tienen, porque por medio del uso de esas ganancias retenidas es que será el pago en efectivo. De la ganancia retenida va a bajar, se va a afectar dándole un débito. Por lo tanto, cuando las corporaciones hacen declaración de dividendo en efectivo, deben saber o deben conocer si tienen ese efectivo disponible, ese efectivo adecuado para poder hacer el pago de esos dividendos. De igual forma, se va a declarar y hay que declarar qué tipo de dividendo vas a ofrecer, basándonos en estos cuatro que vemos por aquí. Vemos el ejemplo. Dice que en diciembre 1 del año 2027, los directores de Media General declararon 50 centavos por participación de dividendo en efectivo bajo 100,000 participaciones que tiene la empresa a un valor par de $10. El dividendo será pagado el 20 de enero a los accionistas y será registrado en diciembre 22. Así que las tres fechas: fecha de declaración diciembre 1, fecha de registro diciembre 22, fecha de pago enero 20.
Cuando se hace la entrada para declarar el dividendo, cash dividend $50,000, dividend payable $50,000. Acá en este asiento también se puede poner retain earnings 50,000 contra dividend payable 50,000. El día 22 no se hace entrada, el día 20 se pagan los dividendos de 50,000 y se baja el cash, ¿ok? Así es que en esta transacción, para que quede claro, se puede ir contra retain earnings. Ahí es que vemos que se bajan las ganancias retenidas. De dividend preference, derecho a recibir dividendo antes de los accionistas comunes. Por cada participación se entregará el porcentaje que cada accionista preferido tiene por cada valor que el accionista tiene, o cada por ciento que el accionista tiene, para entonces hacer el pago de dividendos primero a los accionistas preferidos y después a los accionistas comunes. De esta manera hay algo que se conoce como cumulative dividend. Los accionistas preferidos deberían recibir dividendos del año corriente, y si hay algún dividendo que no se ha pagado en los años anteriores, también se le tiene que ofrecer o dar antes que los accionistas comunes reciban su dividendo. Vemos aquí un ejemplo. Dice que Scientific Leasing tiene 50,000 participaciones a 7%, un valor par de $100, donde los accionistas preferidos acumulan ese dividendo sobre las acciones que están circulando. Cada participación va a pagar $100 y va a acumular $7 de dividendo. Así es que 7% por 100, eso es lo que vamos a calcular. El dividendo anual es de $35,000. Así que 5,000 participaciones por $7 por acción. De ahí es que salen los 35,000. Si no se han repartido dividendos hace 2 años, pues los accionistas comunes van a recibir ese dividendo acumulado. Sería dividend in arias, este es el dividendo acumulado, sería $35,000 por los 2 años, 70,000. El dividendo corriente sería de 35, por lo tanto, el total de dividendos a pagarle a los accionistas preferidos sería de $105,000. También los dividendos se pueden acumular del año que se va a pagar y de los años anteriores que no se ha pagado, antes de pagarle a los accionistas comunes. Así que si tengo accionistas preferidos y accionistas comunes, los accionistas preferidos van a cobrar antes que los comunes. Si sobra algo, entonces los comunes tendrán el derecho de cobrar dividendos. Vemos este ejemplo en diciembre 31 del año 27. IVR Inc. tiene 1,000 participaciones al 8%, $100 par de dividendos preferidos acumulados, y también tiene 50,000 participaciones a $10 por valor par de las acciones comunes que están circulando. En diciembre 31 del 2027, los dividendos declaran $6,000 en cash para pagar dividendos. Calcula el dividendo anual preferido y prepara la entrada para registrar la declaración de este dividendo. Tendríamos $100 par, que es estos 100 que están aquí, por el 8% acumulado por 1,000 participaciones,
Así es que estamos hablando de $8,000. Cash dividend, 6,000. Dividend payable, 6,000. Esta transacción también la puedes hacer como te mencioné. Tú podrías escribir retained earning. La puedes hacer de esa manera, o la otra manera de hacerla es retained earning y le adjudicamos los 6,000. Déjame expandir esto aquí. Contra dividend payable. Cualquiera de las dos está aceptada. Se la dejo por ahí. Lo único que hay que borrarla para poder pasar al otro slide. Si no, no me deja. ¿Ok? Como tengo accionistas preferidos y comunes, vamos a ver el procedimiento que sigue. En diciembre 38 del año 2028, la compañía declara un dividendo de $50,000 en cash. El total de dividendos para el año 2028 es de 50,000. ¿Cómo se va a repartir? Pues se va a repartir 1,000 por $2. Me va a dar 2,000. Eso es lo que te quedaba de la cantidad del año anterior. De estos 8,000 solamente se pagaron 6,000. Así que te quedan 2,000. Así es que tengo por aquí 2,000. Y los del año 28, que son 1,000 por 8. Así que tengo 8,000. En el año 28, de los 50,000 que la junta de directores declara para pagar dividendo, se van a usar 10,000 para pagarle a los accionistas preferidos. 50,000 menos 10,000, estos 40,000 que sobran son para los accionistas comunes. En diciembre 31 del año 28, esa declaración se registra como sigue: cash dividend 50,000, dividend payable 50,000. Recuerda que primero le pagas acciones. Si tienes preferidos y comunes, accionistas preferidos y comunes, vas a pagar primero a los preferidos, y si sobra, se pagan a los comunes. En este caso, cuando se declararon los dividendos en el año 27, solamente se declararon $6,000, pues esos $6,000 completos se fueron para los accionistas preferidos, y los comunes no cobraron nada en el año 27. Luego en el año 28 quedan aquí sin pagar $2,000. Pues esos $2,000 se cubren en el año 28, son acumulados. La característica es que ellos acumulan, ¿ok? Así es que como acumulan, tienes que cubrir esa parte que te queda del año 27. Cubres la parte que te queda y pagas la parte del 28. Así que los accionistas preferidos cobran en el 28 $10,000, y estos 40 que sobraron son los que le vas a pagar a los accionistas comunes. Esta es la entrada. Recuerda que también puedes hacer retained earnings 50,000, dividend payable 50,000. Esa es la más usada. Es la de retained earnings. Vemos aquí un do it. Dice: Mastermind Corporation tiene 2,000 participaciones que acumulan
que 2.000 participaciones a un 6%. Aquí no dice accumulative, estas no acumulan, corrijo. Tiene un valor par de $100 las acciones que están circulando preferidas a diciembre 31 del año 27. En diciembre 31 la compañía declara $60,000 en dividendos en efectivo. Determina el dividendo a pagar para los accionistas preferidos y comunes bajo los siguientes escenarios. Te van a dar diferentes opciones. La primera opción dice que las preferidas no acumulan. Por lo tanto, al no acumular, si no se ofrecieron dividendos en años previos, pues no vas a tomarlo en consideración. Los preferred stock le vas a pagar solo dividendos de ese año. Así es que como voy a pagar solo dividendos de ese año, usted pagaría 2.000 participaciones a un 6% por 100. Eso te da 12.000. La compañía declaró $60,000 en dividendos en efectivo, pues esos 12.000 van para los preferidos y lo que sobra van para los comunes. Así es que los comunes les va a tocar un dividendo de $48,000. Ese es el primer escenario que te dieron. El primer escenario, no acumulas, así que no acumulas de años anteriores, solamente los accionistas preferidos van a recibir dividendos de ese año. Lo que sobra le va a tocar a los accionistas comunes. Segundo escenario. Las acciones preferidas son no acumulativas y la compañía no ha pagado dividendos en los 2 años anteriores. No hay dividendos pagados en el pasado, así es que no se tiene que pagar. Los accionistas preferidos solamente cobrarán de ese año 2.000 por 6% por 100, 12.000. Los accionistas comunes cobrarán la diferencia, lo que sobra, que son $48,000. Escenario 3. Las preferidas acumulan y la compañía no ha pagado dividendo en 2 años previos. Así es que como acumulan, tengo que pagar o darle a esos accionistas los 2 años previos. Dos años previos más el año actual. De ahí sale el 3. 3 por 2.000 participaciones a 6% por $100. Los accionistas preferidos de esos $60,000 van a cobrar $36,000. Lo que sobre de esos $60,000 pasa a ser dividendo para los comunes. Así es que 60 menos 36, hay un total de $24,000 que se va a repartir entre los accionistas comunes. Y 36 son para los accionistas preferidos. 3 años, los 2 años previos y el año actual. También se pueden repartir dividendos en acciones. Razones por qué una corporación emite dividendos en acciones. Para no hacer uso del efectivo, pero poder cumplir con la expectativa de darle dividendos a los accionistas. Este tipo de dividendo aumenta las acciones que están en el mercado y se enfatiza en darle al accionista la proporción que ellos tienen o de la cual ellos son dueños de esa empresa. Algunos accionistas lo que hacen que cuando le dan dividendos en acciones, esas acciones las venden y de esa manera pues obtienen un efectivo para su uso o para
como propiedad de ellos. Cuando se reparten acciones en dividendos, se dividen en dos. Hay acciones en dividendos que decimos Small Stock Dividend o Large Stock Dividend. Cuando un dividendo en acción es pequeño. Es pequeño si se distribuye menos del 20 al 25% de las acciones que están circulando. Si sucede que el dividendo es small o pequeño, este se va a registrar a el valor justo. Si el dividendo es grande, lo que le llamamos un large stock dividend, este dividendo va a ser mayor de ese 20 o 25% y ese dividendo se tiene que registrar esa acción a su valor par. Por lo general, en un dividendo que llamamos large stock dividend no trabajamos o no se tiene un paid-in capital. En el small dividend sí se tiene un paid-in capital porque la acción se va a registrar al valor justo que esté en el mercado. Vemos un ejemplo. Dice que la corporación tiene un balance de ganancias retenidas de $300,000 y que la empresa ha declarado un dividendo en acciones del 10%. Así es que es un small dividend. De sus 50,000 participaciones que tiene circulando en acciones comunes a $10 par. En el mercado, el valor justo de esa acción es a $15. La entrada para registrar ese dividendo es como se muestra a continuación. Stock dividend, $75,000. Common stock dividend distributable, 50,000. Estos 50,000 se van a restar de estos 75 para entonces tener un paid-in capital in excess of par de acciones comunes. ¿Cómo se muestran estos dividendos en el estado financiero de situación? O sea, en el balance sheet. Common stock, 500,000. Estos 500,000 son 50,000 por 10. Common stock dividend distributable es una cuenta que aumenta por crédito, en este caso por 50,000. Y el paid-in capital in excess of par de las comunes, 25, para tener un total de capital de 575,000. Recuerde que aquí, como les mencioné ahorita, esta transacción también puede ser or retaining. Usted puede usar cualquiera de las dos cuentas. Aquí está bajando directamente las ganancias retenidas. Esa transacción donde ese common stock dividend distributable está en crédito, cuando usted lo distribuya, esa transacción va a pasar a débito y va a distribuir el dividendo como tal en acciones. O sea que se va a convertir eso en common stock. Miren aquí la transacción. En ese momento se le está pagando el dividendo a los accionistas y las acciones comunes están aumentando por $50,000. Aquí te muestra el ejemplo, cómo estaba el capital antes de los dividendos, el cambio que hiciste viene de estos números que están acá y cómo queda.
Originalmente la compañía tenía un common stock de $500,000. No tenía paid-in capital in excess of par. 50,000, 500,000, corrijo, unas ganancias retenidas de 300,000. Eso te daba 800,000. Unas participaciones en acciones comunes circulando de 50,000 y su valor par era de $10. Toda esta información la mayor viene de aquí, ¿ok? El balance de retained earnings era 300,000, 50,000 por 10 me da 500,000. Así que de ahí es que viene esa información. El cambio. Yo voy a emitir 50,000 participaciones en dividendos, pero en el mercado me da un valor de $75,000. Así es que 50 más 25, 75,000. Las ganancias retenidas bajan por esa cantidad. Voy a dar 5,000 participaciones en acciones comunes como dividendo. Así es que me van a aumentar las acciones que están circulando por 5,000. Mi common stock aumenta 550,000. Mi paid-in capital, que fue el exceso del valor de las acciones que estaban en el mercado, aumentó por 25. Quiere decir que esto al sumarlo me da 525. El retained earning bajó 75. Me suman 800,000 como quiera. Pero ahora tengo más acciones circulando. Tengo 55,000 participaciones circulando. Y siguen siendo a $10. Eso no ha cambiado. ¿Cuál de los siguientes statements está relacionado con acciones en dividendos pequeñas? Es cierto. La respuesta es la C. El valor en el mercado o el precio en el mercado por la acción debe ser asignado cuando das participaciones, cuando das acciones, en dividendo. En el small, que fue lo que pasó acá. En el mercado esas acciones estaban a $15. Así es que usted multiplicó $15 por las acciones que iba a dar como dividendo. Stock split. Cuando la corporación hace un stock split, va a haber la emisión de participaciones adicionales de acuerdo al porcentaje de propiedad que tenga esa corporación. Va a haber una reducción proporcional del valor par o el valor establecido por acción. Proporcionalmente se aumenta el número de acciones en circulación, se reduce el valor del mercado por acción. No hay entrada cuando se da un dividendo stock split. No afecta ningún balance del stockholder equity. El stockholder equity total va a permanecer igual. Efecto. Vamos a ver un stock split, lo que llamamos un 4x1. Por cada acción que tiene un accionista, esa acción va a aumentar a 4. Vemos aquí el ejemplo. ABC tiene 40 participaciones. Estas 40 participaciones tú las vas a aumentar a 4x1. Así es que el dueño, si hay un dueño, un accionista que tenía 40 participaciones en acciones, ese 40 por 4 va a aumentar a 160. Estas 10 aumentan a 40.
Estas 10 aumentan a 40 más. Estas 10 aumentan a 40 más y estas 10 a 40 más. El número de acciones va a aumentar, pero el precio por acción va a disminuir. Esta es la data original. Tenía 50.000 participaciones de acciones comunes y quieren dar un stock split de 2 por 1. Si yo tenía una acción, ahora voy a tener 2. Si vemos el common stock en dinero, se queda igual. El retained earning se queda igual. ¿Qué cambia? El total en dinero del stockholder equity se queda también igual. Lo que cambia son las acciones circulando. En vez de 50, ahora vas a tener 100, porque por cada 50 aumentó una más. 2 por 1. Pues 50 más 50 vas a tener 100. Pero el valor de la acción baja. 10 dividido entre 2 va a bajar a 5. Así es que recuerda que bajo el stock split aumentan las acciones, pero disminuye el valor que tiene cada acción, dependiendo el split que hayas dado. Puede ser 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1. Esos son los más usados. Vemos este Do It. SimCity Company tiene 5 años en donde ha registrado ganancias. Debido a su éxito, el precio en el mercado de sus 500.000 participaciones a $2 par se ha triplicado a $15 por acción. De 15 se triplicó a 45. Durante este periodo, el paid-in capital que tienen permanece igual en 2 millones. El retained earning ha aumentado de 1.500.000 a 10.000 millones. El presidente Joan Elbert está considerando uno de dos: o dar un dividendo en acciones de 10% o dar un 2 por 1. Ella quiere saber cuál sería el efecto de esas opciones y cómo esas opciones afectarían su retained earning, el total de la equidad de los socios, las acciones circulando y el valor par por cada participación. Tiene dos opciones: o reparte un 10% de dividendo o da un 2 por 1. Esta es la data original. Tienen un paid-in capital de 2 millones, un retained earning de 10.000 millones, de 10 millones, corrijo ahora, para tener un total en equidad de 12 millones. Las acciones circulando son de 500.000 y el valor par de las acciones es de $2. Después de dar el dividendo o después de dar el split. O doy un dividendo del 10% o doy un split de 2 por 1. Déjame abrirlo completo. Si doy un dividendo del 10% de las acciones, mi paid-in capital aumentaría a 4.250.000. Mis ganancias retenidas van a disminuir a 7.750.000. Y el total sería de 12 millones. Las acciones circulando van a aumentar a 550.000. Y el valor de la acción sigue siendo $2. Si doy un split, mi paid-in capital se queda igual. Mis ganancias retenidas se quedan igual. Aumentan las acciones 500.000 por 2.
serían 1.000.000 y el valor par de las acciones disminuye. Porque estoy dando un 2 por 1, así es que 2 dividido entre 2 me va a dar 1. Discute o presenta cómo el stockholder equity se reporta y se analiza. En una corporación, las ganancias se presentan en las ganancias retenidas. Las ganancias retenidas va a ser el net income que la compañía ha venido reteniendo y que no ha usado para pagar dividendos. Representa las reclamaciones de los accionistas sobre el total de los activos de la corporación. Un retained earning con balance en débito representa que la compañía tiene un déficit. Vemos aquí un ejemplo. Esta compañía tiene en acciones comunes 800.000, pero está en déficit. Por eso su retained earning está en negativo, 50.000. 800.000 menos 50.000 me da un stockholder equity de 750.000. A las ganancias retenidas, las ganancias retenidas se pueden presentar en el Statement of Retained Earnings con unas restricciones. Tú puedes tener restricciones legales, restricciones contractuales o restricciones voluntarias. Vemos aquí un ejemplo. Esto es una nota que acompaña los estados financieros de esta compañía. Dice que cierta compañía tiene acuerdos de deuda requeridos bajo convenios de deuda. La gerencia cree que la compañía debe cumplir con estos requisitos. La compañía tiene un retained earning, unas ganancias retenidas no restringidas de 223.8 millones después de los requisitos que ella tenga. O sea, ella tiene retained earning, no nos dice cuál es el total, pero nos dice que de ese total no tiene restringido. O sea que vas a cumplir con unas restricciones legales y luego que cumples con esas restricciones legales te sobra, sin tener restringido para nada, 223.8 millones. A retained earning también puede pasar que hayan algunos errores que tengas que corregir en la empresa de años anteriores. Estos errores pueden resultar de errores matemáticos, errores que cometió la empresa porque los contadores cometieron alguna falla en aplicar los principios de contabilidad o dejaron algunos datos sin registrar. Así es que ese retained earning se tiene que ajustar el balance de los años anteriores. Vemos aquí un ejemplo. Dice que esta empresa descubre en el año 26 que la depreciación está por debajo. Hay un equipo que no se depreció, por eso la depreciación está por debajo. Eso pasó en el 2026. Por errores matemáticos, $300.000 no se registraron. Ese error hizo que tu net income esté overstay, por encima. Y hay que reconocer ese error. La entrada que se va a hacer para arreglar ese error que tienes de años anteriores es la siguiente. Retained earning va a bajar por 300.000. Accumulated depreciation equipment va a bajar por 300.000. No sé si te acuerdas, pero al principio del semestre hicimos las entradas de depreciación. Y cuando tú depreciabas tenía depreciation expense contra accumulated depreciation. ¿Qué sucede? Cuando pasó el año 26 yo cerré libros. Y si yo cierro libros, cierro gastos y cierro ingresos. Una vez cerrado esos gastos y esos ingresos, si yo me topo con un error de gastos ingresos,
No puedo ir contra esos gastos ingresos donde tenía el error porque yo cerré libros. Así es que voy a tirar ese gasto o ese error en gasto o ese error en ingreso contra la cuenta de Retained Earnings. Por eso aquí estoy bajando el Retained Earnings. Cuando hago una corrección donde el Retained Earnings se afectó y tiene que bajar, yo voy a dar un débito a esas ganancias retenidas. Si observas por aquí te dice que ese débito va a ser que ese error que tenía el ingreso pues lo va a resolver con esa entrada. Cuando vas a hacer el Statement of Retained Earnings, aquí pues es uno parcial, no está completo. Vas a empezar con tu balance, el balance que tienes. En este caso nos están dando que el balance es 800. Voy a arreglar el error. Ya yo arreglé el error con esta entrada, pero ese error se tiene que llevar al estado financiero. Lo voy a llevar restándolo porque afecta el Retained Earnings y me va a ajustar ese Retained Earnings inicial. Estos 800 menos 300, mi balance ajustado o mi balance correcto es de 500,000. Importante que te acuerdes que el Retained Earnings disminuye cuando hay net loss. Si tienes ajustes que son overstay, cuando pagas dividendo en efectivo o pagas dividendo en acciones. Y si hay alguna transacción donde afecta las acciones en tesoro o las acciones en cartera, pues también ese Retained Earnings va a disminuir. Mi Retained Earnings aumenta con net income y puede aumentar con ajustes que yo hago donde el net income estaba understatement. Así es que esto que tienes por aquí es como si en este lado estuviéramos hablando, este ladito, estás hablando de débito, te lo está trabajando como una cuenta T. Y este lado por acá te está trabajando como si fuera crédito. Así es que te lo está trabajando como una... Déjame ver si puedo tirar una línea bonita. Te lo está trabajando como si fuera una cuenta T. Net loss, net income. Aquí es débito. Y aquí es crédito. Y pues las que tienes aquí pues irían en esta área bajando el Retained Earnings y las que tienes acá estarían aumentando. Así es que acuérdate, importante que te acuerdes, todo es importante, pero acuérdate de esta información. Y disculpen que lo haya tirado así, pero pues acuérdense de esa información. Importante. Esa ilustración 13-14, acuérdense. 13-14, 14-13, acuérdense de ello. ¿Cómo se presenta el Retained Earnings? Pues aquí lo puedes ver. El Retained Earnings está aquí. Grabber. Va a ser tan grande esa sección en el balance sheet como tan grande, o sea, como tanta sea la información que tiene la empresa. Esta empresa Grabber tiene acciones preferidas a $100 cada una, acumulada el 9%, tiene autorizada 100,000, callable a $120, tiene autorizadas 100,000, pero están circulando y emitidas 6,000. 10,000 autorizadas, 6,000. Pues 6,000 por 100, 600,000. El Common Stock no tiene valor par, tiene un valor establecido de $5. Tiene autorizadas 500,000, pero están emitidas 400,000. Así es que 400,000 por 5, 2 millones.
Tiene un Common Stock Dividend Distributable de 50,000. Sumo a lo que me da un total de 2,050,000 de comunes. Sumo y me da un total en acciones, en capital en acciones, de 2,650,000. Additional Paid in Capital, en exceso, tiene preferidas, tiene comunes, para tener 1,080,000. El Retained Earning tiene una cantidad de 1,150,000, pero tiene una nota. La nota dice que tiene restringido 80,000 del costo de las acciones en cartera. Total Paid in Capital y Retained Earning 4,880,000. Las acciones que tienes en cartera, que son 10,000 comunes, a $80,000. 10,000 comunes, por eso tengo acá una diferencia. Esas 10,000 son estas que te faltan aquí. Tienes 400,000 circulando, 400,000 emitidas, pero circulando 390, porque recogiste 10,000. Así es que terminas con un stockholder equity de $4,800,000. Esto es una medida que se usa. Estas son razones financieras que en algún momento cuando cojas el curso de finanzas la verás allá. En este caso, esta razón mide el porcentaje de ganancias que tiene la compañía distribuido de sus acciones, de sus dividendos en efectivo para las acciones comunes. La fórmula es dividiendo el cash dividend declarado de acciones comunes entre el net income y te va a dar el payout ratio. En este caso te da un payout ratio de 33.1%. Hay otra medida aquí que es el rendimiento que te dan las acciones comunes. Ahí tienes un do it. No lo voy a mirar. Por último, describe el formato y el contenido de el income statement de una corporación. El income statement de una corporación es similar al income statement de un negocio propio y de una sociedad, excepto por aquellas partidas que tiene que reportar de income tax. Para propósitos de income tax, la corporación se trabaja como una entidad legalmente separada. Las corporaciones reportan un income tax expense separado en el income statement antes del net income. Se observa, tienes ingresos de 800, cost of goods sold de 600 que se resta, me da 200, gastos operacionales de 50 que se resta, me da un ingreso de operaciones de 150,000. Tiene otros ingresos y ganancias y tiene otras pérdidas y gastos. Estas otras ganancias e ingresos y estas otros gastos y pérdidas están aparte porque no están relacionados con las operaciones que hace ese negocio exactamente. Cuando sumas y restas, llegas al ingreso antes de impuestos. Aplicas la tasa porcentual de tasa y llegas a tu net income. Y pues ahí queda nuestro material. Antes de terminar el material, toda corporación al final, cuando presenta su income statement, debe hacer un cálculo de la ganancia por acción. La ganancia por acción tiene una fórmula. La fórmula es net income menos dividendo preferido dividido entre las acciones que tiene circulando. Y esto te va a dar la ganancia por acción, que se gana el accionista por cada acción que tiene. Luego lo veremos en uno de los ejercicios.
Otra forma de presentar la equidad es trabajando un estado de equidad. El estado de equidad tiende a ser en forma horizontal, donde trabajamos con las acciones, el capital adicional, el retained earning, las acciones en tesoro y el total. Normalmente se comienza con el balance en la equidad, le sumamos o le mostramos las acciones que se han emitido, si se ha declarado algún dividendo, si se ha comprado o se retiene alguna acción en tesoro, el net income del año y terminamos con el balance. Esa parte pues, bueno, aquí se acaba su material. Este material es todo el material del capítulo 14. El material que me está faltando es el material de deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo las veremos el lunes cuando yo regrese a la universidad. El lunes 4. El día 29 tiene la tarea de hacer la asignación de corporaciones y le voy a añadir un ejercicio que tiene que ver con el material del capítulo 13 y el capítulo 14. Bueno, saludos a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo o linda mañana, dependiendo cuando usted esté viendo el video. Cuídense, bye bye.